Pues estamos aquí con los dos socios de Leap Venture Boutique y con algunas preguntas acerca de esta empresa tan interesante. Mario, tengo algo de dinero que quiero invertir. ¿Por qué ir con Leap en vez de buscar empresas de tecnología que otros me aconsejan? Por ejemplo, el primo de un amigo tiene una startup y me está invitando a invertir en ella. ¿Qué es más seguro? Hola May, ¿cómo estás? Y mira, te voy a explicar, en el mundo de tecnología y de empresas de tecnología, pues obviamente como es un tema de mucha moda, ¿no? Y todo el mundo queremos tener alguna empresa de tecnología, sucede mucho el caso que tú planteas, ¿no? Que tengo un primo de un amigo que tiene una startup, etcétera, etcétera. Nosotros en Leap nos enfocamos mucho en empresas de tecnología que están en etapa de crecimiento y en etapa tardía. Nosotros, más allá de agarrar y buscar a cualquier emprendedor o cualquier persona que tiene una startup que respetamos muchísimo, más bien trabajamos con nuestro partner que se llama Our Crowd, que es uno de los fondos más importantes del mundo, sin duda uno de los top de Israel y es el más activo de Israel en términos de número de inversiones. Y entonces tenemos acceso a oportunidades de inversión en empresas de tecnología que son, como se conoce en inglés, top tier, es decir, las empresas de tecnología que mejor desempeño comercial, de socios estratégicos, de cultura, de talento están teniendo en el mercado. Y entonces nosotros, en lugar de decirte, oye, ve y mete el dinero en una sola empresa y a ver cómo nos va, te decimos, oye, ven conmigo, yo me encargo de hacer el análisis, de revisar. Por ponerte un ejemplo, con nuestro socio revisamos alrededor de 200 empresas al mes. De esas terminamos eligiendo una o dos y profundizamos de manera muy específica en cada una de las entrañas de la empresa y en cada una de las entrañas del equipo para entender que realmente pueda ser una empresa de tecnología que tiene un buen manejo y una buena perspectiva y una buena proyección. Y entonces con eso tienes la certeza de que estás del lado de un experto que se dedica a analizar este tipo de oportunidades y que nosotros, como parte de nuestra estrategia, te vamos a invitar a oportunidades que, por un lado, tienen mucha diversificación, es decir, no tomamos una sola empresa, sino tomamos un portafolio de entre 25 y 30 compañías. Entonces, tu nivel de riesgo por sector o por empresa se minimiza. Y por el otro lado, tomamos empresas que están en etapa de crecimiento, en etapa tardía, que son proyectos que ya funcionan, que ya están facturando varios millones de dólares al año y que nosotros estamos invirtiendo en ellas para poder hacerlas crecer y poder obtener un beneficio con eso. De esta manera, mitigamos cualquier tipo de riesgo que existe en las inversiones de empresas de tecnología y por el otro lado le damos más certeza al inversionista de que estas inversiones van a ser manejadas por un equipo profesional experto que se dedica a este tipo de activos. Pues sí, porque Our Crowd es lo más importante que hay en Israel. Nathan, ¿cómo nació Leap Venture Boutique y por qué su logo es una rana? Pues es una pregunta muy, muy interesante. Mari y yo pues ya teníamos algún tiempo interesados, invirtiendo y haciendo negocios con empresas de tecnología en Israel. Y en 2018 decidimos robustecer mucho ese proyecto. Entonces hicimos dos cosas. Primero, generamos un partnership con Our Crowd, uno de los fondos de Venture Capital más importantes de Israel. Y por otro lado, pues fundamos lo que llamamos una boutique de innovación. ¿Por qué una boutique de innovación? Porque hacemos no nada más Venture Capital, sino además de Venture Capital, que Venture Capital es la vertical de fondo de inversión, hacemos la parte de lo que llamamos Business Development, que es desarrollo de negocios, que eso básicamente es traer empresas y tecnologías a México y Latinoamérica. Y la tercer vertical, que es de Corporate Innovation, que es cómo le apoyamos con lo que se llama Open Innovation o innovación abierta a los corporativos más importantes de la región a transformarse hacia este mundo tecnológico, ¿no? Entonces, fundamos la boutique y por otro lado
buscamos tener a través de Our Crowd un músculo muy importante con una presencia local que estuviera revisando esos cientos de empresas, pero además haciendo estas revisiones y due diligence de forma muy profesional y exhaustiva en las empresas, revisando no nada más, por ejemplo, la auditoría fiscal, financiera, contable, etcétera, sino temas de recursos humanos, temas de propiedad intelectual y calidad de estas tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, así surge LEAP, como esta boutique de innovación. Y el gran objetivo de LEAP, LIP, significa Leapfrog Innovation Powerhouse. Y este Leapfrog significa, o lo que buscamos con este logo, esta rana, es acercar a México y Latinoamérica al mundo de innovación. Definitivamente hoy hay polos y algunas geografías en donde el desarrollo de la innovación es impresionante y está a años luz de nosotros. México y Latinoamérica definitivamente tienen algunas cualidades y algunos proyectos exitosos, pero lo que ocurre en lugares como Silicon Valley, como Israel, como China, etcétera, en cuestión de desarrollo tecnológico está muy por adelante de nosotros. Entonces lo que buscamos en LEAP es realmente acercar a México y Latinoamérica a este mundo de innovación, y buscamos hacer eso de manera acelerada, y por eso es que está el concepto de Leapfrog. Leapfrogging significa brincar pasos, hacer buscar estos objetivos no con metodologías estándar, sino con metodologías mucho más aceleradas y agresivas para traer esa innovación. Entonces realmente buscamos construir estos puentes entre México y Latinoamérica y estos centros y polos de desarrollo tecnológico, en donde realmente la columna vertebral de estas empresas es tecnología. Y Mario, ¿cómo eligen ustedes las compañías que son parte de su portafolio? Claro, May, con mucho gusto. Mira, nosotros somos muy cuidadosos y muy diligentes en cuáles son las compañías que introducimos en el portafolio. Como te comenté, nuestro objetivo es tener alrededor de entre 25 y 30 compañías en el portafolio. Hoy tenemos ya 2 invertidas y nos fijamos en una serie de variables que son clave para poder decidir que esta es una buena inversión y que es una inversión que va a generar no solamente buen retorno a nuestros inversionistas, sino también buen retorno a nosotros mismos. Nosotros somos el inversionista más importante de nuestro propio fondo, entonces estamos completamente comprometidos con ellos. Cuando te digo que nos fijamos en una serie de variables, una primera variable que es clave es el equipo. ¿Cuál es ese equipo? ¿Cuál es el CEO? ¿Cuáles son los equipos de mando gerencial que van a hacer que esta compañía navegue de manera muy exitosa cuando tiene momentos de oportunidad y sepa adaptarse de manera muy estratégica cuando se encuentra y se enfrenta a cualquier tipo de problema? La segunda cosa que buscamos es que buscamos lo que se conoce como mercados importantes que atacar. Buscamos mercados que no sean nichos pequeñitos, sino que sean mercados de miles de millones de dólares donde este tipo de soluciones tienen la posibilidad de penetrar, obtener participación de mercado y por ende crecer de manera significativa, exponencial sus ingresos. La tercera cosa que buscamos es que tengan una propuesta de valor simple, y esto principalmente lo que significa es: tú cuando inviertes en una compañía, hay muchas compañías que desarrollan tecnología, pero solamente tienen tecnología, no tienen una tecnología trasladada a un caso de negocio o a un caso de uso que sea relevante para una industria o para un cliente. Nosotros buscamos eso, empresas que de la tecnología hicieron un modelo de negocio, y eso es fundamental. La cuarta cosa que buscamos es que buscamos que tengan un nivel de diferenciación, ya sea por propiedad intelectual registrable o registrada, o por alguna ventaja competitiva, regulatoria o de cualquier otra índole, como por ejemplo una alianza estratégica que les dé una ventaja muy separada o muy diferente del resto de sus competidores. Otra cosa que buscamos es que tengamos tracción. Buscamos tracción comercial, buscamos tracción regulatoria. No nos gusta entrar en compañías que dicen que van a vender. Nos gusta entrar en compañías donde ya vimos que están vendiendo, que tienen clientes, que los clientes no los abandonan, que permanecen con ellos mucho tiempo, que están creciendo de manera
continua y que están generando los ingresos y están cumpliendo los objetivos a los que se están proponiendo. Y por último y no menos importante, buscamos compañías que tengan patrocinadores, es decir, que haya o un fondo de venture capital o un fondo estratégico muy importante invertido en la compañía, o un corporativo o una empresa multinacional invertida en la compañía que sea no solamente una inversión financiera, sino que estratégicamente le pueda dar un apoyo, un empuje, un impulso e incluso un mecanismo de salida de la inversión a la compañía. Entonces buscamos todas esas variables y por último la otra cosa que analizamos es cuál es la trayectoria que tiene la compañía y con un poco de información entendiendo cómo se está comportando en el mercado y cómo está desarrollando producto y servicio de la compañía, cómo esa trayectoria se puede modificar de manera que tenga un crecimiento más acelerado que ha tenido ahora. Lo que le llamamos en inglés un breakout event. O sea, que haya algo que estamos sabiendo que está haciendo la compañía que va a modificar significativamente su trayectoria hacia crecimiento todavía más acelerado que el actual. Y si todas esas cosas se cumplen, más obviamente que sea una compañía que esté fuera de Latinoamérica para diversificación geográfica y que esté dentro de las industrias que normalmente nosotros invertimos, como ciberseguridad, medicina digital, energía, software para corporativos, algo de e-commerce, algo de software para internet, etcétera, etcétera. Digo, hay algunas otras industrias adicionales. Si se cumplen esos criterios, entonces ya tomamos la compañía, terminamos de hacer due diligence y antes de invertir en ella, la pasamos por un comité de inversión de 7 personas, de los cuales nosotros somos 2, pero tenemos otros 5 consejeros independientes que finalmente tomamos la decisión de si vamos a invertir en una compañía o no vamos a invertir en una compañía. Ese es básicamente el proceso. Nathan, ¿qué características tiene un stakeholder de Leap Venture Boutique? Bueno, yo diría que un stakeholder de Leap, realmente tenemos algunos inversionistas en el fondo que son a veces inversionistas individuales que además de buscar un retorno financiero, normalmente está buscando contacto con este mundo de tecnología. Algunos de ellos ya lo tuvieron previamente, otros no. Y nosotros ofrecemos eso, un contacto directo con el mundo de tecnología y además que pudieran tener, además del retorno financiero, un posible retorno estratégico. Es decir, de posibilidad también de desarrollar negocios en sus sectores o industrias actuales o inclusive en otras. A veces estos inversionistas individuales también están pensando en negocios de la siguiente generación. Es decir, cómo pueden proyectar, insisto, sus negocios actuales u otros hacia siguientes generaciones y no quedarse, digamos, o convertirse en empresas obsoletas con el paso del tiempo y el avance de la tecnología. Tal vez el segundo grupo, yo diría que son family offices. Algunos, estos grupos familiares que construyen un portafolio y que van invirtiendo de manera diversificada en diferentes tipos de activos, y dentro de las inversiones privadas o de capital privado, pues una subrama o subcategoría es venture capital, y es capital normalmente para emprendimiento, para innovación, tecnología, etcétera. Entonces, pues nosotros, como decía Mario, ofrecemos esta posibilidad de invertir en las top tier compañías que están generando una disrupción importante en el mundo, y entonces los family offices, pues algunos de ellos nos ubican como una buena alternativa dentro de esa categoría de venture capital para diversificación en sus portafolios. Y tercero, es que también hemos ofrecido algunas de estas inversiones a algunos corporativos, ¿no? Que tal vez ellos, más que entrar al portafolio completo, eligen compañías de manera específica que agregan un valor adicional a su empresa, ¿no? Y a veces se convierten en clientes o eventuales compradores de las empresas. Entonces yo dividiría en esos 3 grupos el tipo de inversionistas o stakeholders que tenemos en Leap, o shareholders más bien, ¿no?
Estamos ahorita en la época de la pandemia. Dime, dentro del portafolio de Israel, ¿qué tienen allí para invertir en cosas precisamente alrededor del coronavirus? Excelente pregunta. Yo creo que mucha gente debe estarse preguntando qué pasa con el tema del coronavirus y la pandemia. Y nosotros directamente en el portafolio tenemos ya varias cosas que estamos analizando que nos gustan como potencial inversión. Tenemos, por ejemplo, empresas que estamos analizando que se dedican a hacer pruebas que son igual de precisas que la PCR famosa, que es la prueba estándar, pero de manera mucho más rápida y sobre todo más económica. Tenemos algunas cosas que estamos analizando que son sistemas de software que ayudan a que los gobiernos puedan tener más certeza de brotes comunitarios o que puedan ver si hay algún problema macro en términos de que están habiendo movilidad, demasiada movilidad de personas que pudieran estar en regiones contagiadas. Hay algunas cosas que son más, incluso vacunas, ¿no? Como por ejemplo Migvax, que es una vacuna oral que está en vías de desarrollo. Imagínate la trascendencia que tiene una vacuna oral donde tú, en lugar de necesitar mandar personal médico a inyectar a toda la gente, pues puedes distribuirla de manera más sencilla y es una vacuna que es de manera oral. Hay algunos otros dispositivos, como por ejemplo un spray que se llama Sanotize, que te lo echas en la nariz o hay un enjuague bucal y te da una protección de las vías aéreas superiores hasta por 6 horas. La verdad es que sí hay bastante desarrollo que está sucediendo alrededor del tema de coronavirus y pandemia. Y de hecho nuestro socio OurCrowd tiene un fondo, el mismo que nosotros, no es nuestro fondo principal, pero que también distribuimos, que se llama el Pandemic Innovation Fund, y que es un fondo de $100 millones enfocado en tecnologías para prevenir, tratar de curar en momentos de pandemia. Entonces sí es un foco muy específico de toda la tecnología y la innovación que está sucediendo. Mario, ¿qué porcentaje realista de éxito puedes asegurarme si invierto? Es una excelente pregunta y fíjate que es difícil proyectar el porcentaje. Lo que podemos nosotros analizar es entender cómo funciona este activo y cómo se ha comportado en la historia. Entonces, cuando tú analizas cómo funciona este activo, nosotros normalmente invertimos en compañías en etapa de crecimiento y en etapa tardía. ¿Eso qué quiere decir? La mayoría de la gente invierte en compañías en etapa temprana, lo que conocen como early stage, que es un momento donde las compañías probablemente son muy económicas de comprar, pero tienes un nivel de riesgo muy alto. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de eliminar este riesgo yéndonos a compañías que ya operan, que ya funcionan, que ya tienen producto, que ya comercializan y que están en etapa de crecimiento y en etapa tardía, y con eso tienes más certeza de que en lugar de que tengas muchas compañías que falles, tienes un número mucho más reducido de compañías que fallan. Además de que como tenemos una estrategia de portafolio de 25 o 30 compañías, la verdad es que la diversificación en el mismo portafolio nos da un grado de certeza. Y regresando al primer punto que dije, no podemos dar información hacia futuro, pero sí podemos dar información hacia el pasado y una foto del presente. Si nos vamos hacia información del pasado, este tipo de activos con este tipo de estrategia normalmente te dan rendimientos de entre un 20 a 30% anualizado en dólares, ¿no? Que la verdad es que es muy interesante, y en algunos casos están los famosos home runs, donde tenemos un gran éxito y entonces esas cifras llegan a subir hasta 35-37%. Si tomamos una foto de nuestro portafolio al presente y hacemos una proyección de perspectiva, nosotros podríamos hacer con cierta mesura, ¿no? Y no comprometiéndonos a nada, pero con cierta mesura, sí una proyección de que pudiéramos generar un 3-4 veces de retorno sobre el dinero. Entonces, por cada peso que invertiste, te regreso 3, te regreso 4 pesos. Esa es un poquito la respuesta sin tener, digamos, una burbuja de estas que te permiten predecir el futuro, pero pues tratando de entender cómo estamos haciendo la diligencia y tomando y rescatando información del pasado. Natán, ¿cómo se beneficia México y América Latina de las inversiones en estas empresas de tecnología? Hay distintas maneras de tratar de responder desde distintos puntos de vista. Estas empresas, para que México y Latinoamérica tengan un desarrollo importante en el sector de innovación y tecnología,
se tiene que dar poco a poco, y es digo poco a poco porque hay que ir pasando por diferentes etapas, la construcción de lo que se llama un ecosistema de innovación, en donde todas las piezas que participan estén bien ensambladas y en un engranaje adecuado y con todos los ingredientes en la mesa. Entonces, la parte de capitales en México hacia Venture Capital, claramente hay algunos fondos de Venture Capital en México importantes, pero no está desarrollada como en algunos otros lugares del mundo. Entonces, en primer lugar, pues se tiene que desarrollar digamos, este stakeholder, es decir, el capital para inversión en este tipo de proyectos. Pero además, toda la migración de estas tecnologías que hacemos con el desarrollo de negocios y que, bueno, también hacen algunos de nuestros inversionistas de manera activa, pues también ayuda muchísimo a la región. Finalmente es un win-win, lo que decimos, un ganar-ganar, ¿no? Porque las empresas abren nuevos mercados, pero estos propios mercados también van evolucionando de tal forma que se van convirtiendo en mercados más competitivos, con soluciones más innovadoras, con eficiencias muy importantes, y se fortalece esa industria de manera local y a veces inclusive fuera de las fronteras, ¿no? Entonces, la innovación no tiene fronteras, y el tener mayor convivencia con estos ecosistemas desde el punto de vista de desarrollo de negocios, desde el punto de vista de inversión, definitivamente fortalece este tipo de productos y de servicios hacia el futuro en países como México y algunos otros de Latinoamérica. ¿Qué seguimiento les dan ustedes tanto a los stakeholders como a las compañías? Es una extraordinaria pregunta, May. Voy a dividirla. La primera parte es la parte de las compañías. Nosotros, una vez que invertimos en una compañía, mantenemos un seguimiento constante y comunicación directa con principalmente dos grupos de personas. Uno es el management team de la compañía. Todo el tiempo queremos saber qué es lo que está sucediendo, en qué están, cómo se están desarrollando, cómo les podemos ayudar con ciertos contactos o ciertos mercados, y estamos validando de manera muy, muy precisa que vayan cumpliendo con sus proyectos, con sus programas y con los objetivos que se propusieron, porque eso nos da una buena perspectiva de cómo se va reflejando la compañía. Y del lado de los stakeholders, nosotros nos enfocamos mucho. Para nosotros esto tiene que ser una inversión experiencial. Queremos que aprendan, queremos que sepan, queremos que saquen valor de una inversión en empresas de tecnología y de innovación, y no nada más que las vean por ahí pasar y que no sepan qué sucede. Entonces, les entregamos reportes trimestrales, les entregamos reporte anual auditado, pero no solamente eso, constantemente tenemos webinar, tenemos grupos donde mandamos información de las compañías y mandamos press releases, tenemos constantemente, por ejemplo, información que publican las compañías del producto, de los servicios, y las compartimos con todos para que en la medida del deseo de cada uno de estos stakeholders puedan aprender más, puedan tener toda la información y sobre todo que sepan que nos manejamos con absoluta transparencia y con absoluta apertura en todo lo que estamos operando. ¿Por qué Israel es tan interesante para invertir en tecnología? ¿Qué lo hace especial? Bueno, pues Israel, como sabemos, tiene escasos recursos naturales y además tiene un mercado interno muy pequeño, pues de esas 9 millones de habitantes. Entonces, la economía de Israel tuvo un giro impresionante hacia la tecnología, tal vez en los últimos 20 años. Y fue, digamos, nace de esa necesidad. Entonces, Israel fue construyendo poco a poco este ecosistema de innovación, en donde todas las partes están alineadas, tanto la parte de academia, gobierno, sector privado, inversionistas, los propios emprendedores, etc. Y fueron tan buenos, bueno, que escuchamos como mucha gente llama a Israel como el Startup Nation, ¿no?
porque Israel ha logrado realmente un milagro desde ese punto de vista para la transformación de su propia economía. Hoy en día, para darnos una idea, tal vez en Israel hay algo así como unas entre 7 y 8 mil startups, entre 7 y 8 mil emprendimientos. Que bueno, si bien algunos de ellos no tienen éxito, algunos también sí lo van a alcanzar. Ahora, entre 7 y 8 mil startups es algo así como una startup por cada 1.200 o 1.300 habitantes. Entonces, per cápita, el boom de tecnología es el más importante del mundo. Pero además Israel ha logrado muchísima calidad. Entonces, ha logrado tener estas salidas de muchas de estas empresas, estos eventos de liquidez, estas compras de las propias empresas en cientos y miles de millones de dólares, ¿sí? En los últimos años, tal vez en los últimos 2 años, las salidas acumuladas de Israel como país tal vez suman más de 20 mil millones de dólares por año, ¿no? Y es algo impresionante para los habitantes que tiene Israel y para el tamaño de la economía. Entonces, es muy, muy impresionante lo que sucede en Israel. Y importante decir, bueno, además de que se han invertido en los últimos años 6, 7, 8 mil millones de dólares por año en este tipo de activo, todavía pensamos que lo mejor está por venir. Pues ojalá, pues ojalá con suerte todo lo mejor está por venir, primero Dios. Gracias.